Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 12 de su materia en capacitación y recursos humanos. En esta sesión ya vamos a hablar acerca de lo que es la seguridad y la higiene dentro del trabajo. ¿A qué se refiere este término? ¿Qué abarca? ¿Cuáles son los conceptos al respecto de esto? Entonces, pues en esta sesión lo estaremos abordando. Vamos a ir al objetivo de esta asignatura. Y es que al finalizar ustedes ya van a poder categorizar todos estos procesos que lleva a cabo el área de recursos humanos, como lo son el reclutamiento de personal, la selección y contratación del personal, todo esto con la finalidad de que puedan delinear los parámetros prácticos relacionados con la capacitación, el desarrollo y sobre todo ahora que estamos en nuestro último tema, que es la seguridad e higiene personal. Estamos ya en nuestro tema número 5. Hemos abordado durante estos dos bloques pues todo lo relacionado con el área de recursos humanos, cada uno de estos procesos de una manera pues muy específica. Así que vamos a ir hacia nuestro temario que tiene que ver con lo que es la seguridad e higiene. Y es que entre los temas que vamos a estar abordando, tiene que ver con el hecho inseguro, el acto inseguro y a qué se refiere esto, los diferentes tipos de incapacidades que pueden existir, cuáles son las normas de seguridad en el sector industrial, las normas de seguridad en el sector de servicios, porque como lo vimos desde el inicio, cada uno de estos sectores tiene circunstancias distintas. La elaboración de políticas internas y cómo se hace la compensación al trabajador según la pérdida de miembros del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver ese tema, incluso qué es lo que sucede. Y pues como saben, en cada sesión me es importante hacerles un breve resumen de lo que vimos en la sesión anterior para poder hilar los temas, poder identificar en qué estábamos. Y la sesión pasada terminábamos con el tema de lo que es la capacitación. Y es que hay diferentes tipos de instrumentos para evaluar la capacitación. Podemos utilizar instrumentos de evaluación como herramientas que nos permiten obtener datos cuantitativos, pero también datos cualitativos para conocer el grado de acercamiento entre el objetivo del curso y el resultado obtenido por los participantes. Y es que estos instrumentos de evaluación se encuentran dentro del manual del instructor. También podemos hacer evaluaciones de conocimiento, es decir, especifican el conocimiento y la comprensión que se necesita para desarrollar cierto desempeño. Y es que puede referirse a conocimientos teóricos y principios de base científica que el participante o capacitando debe dominar, ¿no? Así como aquellas habilidades cognitivas en relación con un elemento de competencia al que pertenezcan. También vamos a ver que podemos aplicar una evaluación de desempeño, que básicamente son aquellas descripciones de ciertas variables o condiciones que le van a permitir inferir en el desempeño que fue efectivamente creado, ¿no? O logrado más bien. Entonces, podemos hacer uso de estos diferentes instrumentos de medición y veíamos que hay diferentes elementos que debe contener dicho instrumento de evaluación, desde el nombre del curso, el espacio para registrar el nombre del instructor, hasta datos ya más específicos como que no se presente con errores ortográficos, que se presente en un formato digital, que señale el puntaje total esperado y todo este tipo de aspectos que son fundamentales. Entonces, ahí es donde este viene. Y vamos a ver cuál es la importancia de tener un manual didáctico, porque dentro de lo que veíamos con respecto a la capacitación es tener un manual didáctico. Básicamente es una guía didáctica en este proceso de enseñanza y de aprendizaje, es una herramienta en el proceso de capacitación eh, que al final facilita la comprensión de conceptos. Un manual didáctico es un material de consulta para los participantes, incluso después de haber concluido el curso, porque ellos pueden consultar este archivo, este documento, este manual, aún después de haber terminado la capacitación. Es un apoyo didáctico en la sistematización de las experiencias de aprendizaje, es una guía para realizar ejercicios, para comprender mejor lo que han aprendido y también nos facilita la comprensión y fijación de los contenidos, así como la adquisición de capacidades y aptitudes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. También lo que hace un manual didáctico es que nos proporciona información y guía para dicho aprendizaje y nos brinda una experiencia real que estimula la actividad de los participantes porque les permite
pues al final interactuar. Y es que entre las características fundamentales de un manual didáctico es que su diseño permita al instructor repasar y enriquecer la información, se puede redactar en un lenguaje accesible, apropiado y de acuerdo con el requerimiento de la población a la que se le va a indicar. Motiva a los participantes a través de una presentación que es variada y atractiva y debe incluir elementos que resalten los contenidos, ¿no? Entonces, es importante que este manual didáctico sea accesible, motivador, claro, de fácil uso, que esté ilustrado, eso es importante, que sea atractivo, que tenga un buen manejo del lenguaje, que tenga ilustraciones y colores adecuados, de acuerdo con el tema, pero también con el perfil de las personas. Y veíamos en la sesión pasada que tenemos dos tipos de manuales. Tenemos el manual del instructor y el manual del participante. Ambos son sumamente importantes, pero básicamente el manual del instructor es el documento que le permite a la persona que está frente a un grupo contar cuáles son los requerimientos necesarios para el desarrollo de dicho curso. También comprende recursos materiales y de equipo, así como el diseño de su curso, el contenido en una carta descriptiva, en un plan de sesión y todo el desarrollo temático, además de instrumentos de evaluación y de satisfacción de curso. Vamos a ver que este es un manual sumamente completo para que la persona que esté impartiendo capacitación sepa qué es lo que tiene que hacer. En cambio, el manual del participante es un documento que contiene los temas, pero del curso, a nivel de participante, tal cual. Es decir, la introducción al tema, el desarrollo, ejemplos, ejercicios y conclusiones. Entonces, ambos son fundamentales, ambos son importantes que se den de manera óptima, ¿no? O que se tengan. Y bueno, pues vamos a ver que cada uno de ellos, tanto el manual del instructor como el manual del participante, tiene elementos muy específicos que debemos cubrirlos para garantizar que esta información sea útil para nuestros participantes. Entonces, eso tiene que ser fundamental. Vamos a hablar también, y ya es la última parte, de cómo hacemos esta programación de los cursos de capacitación. Se tiene que elaborar un programa de capacitación. Este programa de capacitación es un archivo en el cual se colocan todos los cursos que se van a impartir y toda la información al respecto, ¿no? Toda la información como en qué mes se va a impartir, qué tema, quién lo va a impartir y se va monitoreando que se vaya cumpliendo. Entonces, eso es importante. Ahí es donde se tiene que especificar toda esta información. Y bueno, pues ahora vamos ya con nuestro tema, que es el tema de seguridad en el trabajo. Y bueno, pues, ¿qué es la seguridad en el trabajo? Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, vamos a ver que la seguridad e higiene en un lugar de trabajo básicamente va a consistir en la gestión de riesgos. ¿Qué es esto? Pues se busca proteger al personal de una empresa, sus bienes, pero también al medio ambiente y a cualquier persona relacionada con la organización. Por ejemplo, también a los clientes, ¿no? O que son las personas que consumen los productos o servicios que ofrece la organización. Entonces, al final vamos a ver que la seguridad e higiene son aquellas medidas que se toman para proteger la salud y el bienestar de los colaboradores. Esto incluye el hecho de prevenir enfermedades y también prevenir accidentes, y lo vamos a ver más adelante de qué se trata este aspecto. Y es que cuando hablamos de seguridad en el trabajo no es lo mismo que higiene en el trabajo. ¿Por qué? Porque la seguridad en el trabajo se refiere a la implementación de medidas y políticas que han sido destinadas a prevenir lesiones, accidentes, y esto incluye la identificación y control de riesgos, el uso de equipo de protección, que las siglas son EPP, e incluso la creación de procedimientos de emergencia. Vamos a ver que estos dos términos son similares, pero tienen significados diferentes, porque cuando hablamos de la seguridad en el trabajo, se refiere a toda esta implementación de medidas y políticas que han sido destinadas para prevenir accidentes y lesiones en el lugar de trabajo, ¿no? Esto incluye esta detección,
Pero cuando hablamos de higiene en el trabajo, la higiene en el trabajo más bien se centra en la prevención de enfermedades o incluso problemas de salud causados por factores ambientales o condiciones laborales. Esto incluye identificar el control de exposición a agentes químicos, biológicos, físicos, así como la promoción de prácticas que sean saludables. Esto es fundamental. Entonces, vamos a ver que la higiene tiene mucho más que ver con mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, con el hecho de utilizar uniformes en buen estado, asegurar que los equipos estén en buenas condiciones, recoger los materiales utilizados, evitar posturas que perjudiquen la salud y que ahorita lo vamos a ver como temas de ergonomía, conocer las instrucciones de uso de productos tóxicos o incluso explosivos. Y es que la importancia que tiene la higiene es que es esencial para prevenir accidentes y enfermedades laborales porque protege a los trabajadores, sus bienes, el medio ambiente y a cualquier persona relacionada con la empresa. Este contribuye al éxito sostenible de la organización. Y vamos a ver cuál es la función entonces de la seguridad e higiene en la organización. Y es que los profesionales en seguridad e higiene desempeñan roles que son cruciales dentro de las organizaciones. Esto quiere decir que sus responsabilidades incluyen poder identificar riesgos, implementar medidas preventivas, brindar capacitación a los colaboradores, asegurar el cumplimiento normativo y también promover una cultura de seguridad. Las funciones de la seguridad e higiene en el trabajo son fundamentales porque garantizan un entorno laboral seguro y saludable, protegiendo a los empleados de riesgos, promoviendo prácticas que eviten accidentes y prácticas que eviten enfermedades. Los profesionales de la seguridad e higiene sí desempeñan roles que son cruciales dentro de las organizaciones para realmente lograr estos objetivos. Y vamos a ver que dentro de estos roles está la parte de poder crear mejoras. Entonces, ahí es importante, ¿saben? Aquí es donde tenemos que garantizar este adecuado proceso. ¿Cuáles son las principales funciones del área de seguridad e higiene? Vamos a ver que son bastantes, pero son bastante importante también determinar cada una de ellas e identificar cómo afectan o benefician a la organización. Y es que entre las principales funciones es la identificación y evaluación de riesgos, es decir, llevar a cabo inspecciones y auditorías, realizar inspecciones regulares en el lugar de trabajo para poder identificar posibles peligros, evaluar los riesgos asociados, hacer un análisis de riesgo, esto utilizando técnicas de análisis de riesgo para poder evaluar la probabilidad y el impacto de los diferentes peligros en el lugar de trabajo. Se tiene que analizar todos los posibles peligros. ¿Qué puede pasar en la organización? Eso es lo que se tiene que analizar. También la investigación de accidentes. Se tiene que investigar cualquier accidente o incidente para determinar cuáles fueron sus causas y prevenir futuras ocurrencias, que más adelante vamos a hablar de este tema, cómo podemos identificar e investigar las causas de los accidentes. También dentro de las funciones principales de esta área es la implementación de medidas preventivas. ¿Qué significa una medida preventiva? Antes de que suceda algo, pues lo identificamos, ¿no? Por ejemplo, hacer el diseño y aplicación de protocolos de seguridad. Aquí es donde se tiene que desarrollar y aplicar un procedimiento de seguridad para poder controlar y eliminar riesgos. También se tiene que garantizar la instalación de equipos de seguridad, asegurar la disponibilidad y el uso adecuado de los equipos de protección personal y cualquier otra medida de control. También se tiene que mantener y hacer una adecuada supervisión. Cuando hablamos de supervisar el mantenimiento regular de equipos e instalaciones, esto se hace para garantizar que cumplan con las normas de seguridad.
Entonces, tenemos que hacer este diseño, aplicación de protocolos, instalación de equipos de seguridad que en todo momento estén disponibles e identificar, dependiendo del tipo de empresa, qué equipo de protección necesitan. Por ejemplo, no es el mismo equipo de protección que necesitan en un banco que en una minería, o no es lo mismo que necesitan en una empresa farmacéutica que en un restaurante, por ejemplo. Podríamos pensar que son similares en ciertas características, pero al final no lo es del todo. O sea, tenemos que ver qué es lo que necesitan. Bueno, pues también dentro de las funciones principales de esta área, tiene que ver con la capacitación y formación. Y es que se deben crear programas de capacitación. ¿Para qué? Para organizar y llevar a cabo programas para que los empleados tengan prácticas seguras y procedimientos de emergencia. Hacer simulacros de emergencia, y estos simulacros de emergencia es hacerlos de manera periódica. ¿Para qué? Para que preparemos a los colaboradores en caso de incendios, de evacuaciones o cualquier otra situación crítica. Y lo vamos a ver más adelante cómo son estos simulacros de emergencia. Vamos a ver que también tenemos que brindar la conciencia y la educación. ¿Cómo? Pues promoviendo la conciencia sobre la importancia de la seguridad, de la higiene, a través de campañas educativas y recursos informativos. Esto se tiene que hacer mínimo cada año dentro de la organización. Se tiene que llevar a cabo para garantizar esta capacitación adecuada, que todos los colaboradores sepan cómo actuar en caso de alguna emergencia. Vamos a ver que también uno de los puntos importantes, y que de hecho lo vamos a ver más adelante en esta asignatura, es el cumplimiento normativo. Existe cierta legislación. Es por eso que el área de seguridad e higiene se tiene que mantener actualizado sobre qué leyes, regulaciones, qué cuestiones están relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo. También la implementación de normativas, es decir, asegurar que la empresa cumple con todas las normativas y estándares legales que pueden ser aplicables. Hacer la adecuada preparación de documentos también, porque se van a dar cuenta que hay ciertos registros detallados, políticas, inspecciones, capacitaciones o ciertos incidentes que se tienen que registrar. Entonces, hay documentación relevante que el área de recursos humanos debe guardar, o el área de seguridad e higiene, porque al final estas dos áreas tienen mucha relación. Entonces, se tiene que guardar la información, se tiene que mantener. ¿Para qué? Para que en algún futuro, si se solicita por una autoridad o hay algo que comprobar, pues esta información nos ayude. También lo que tenemos que hacer es la promoción de la cultura de seguridad. ¿Cómo se puede promover una cultura de seguridad? Pues se tiene que fomentar la participación activa. ¿Qué significa fomentar la participación activa? Pues involucrar a todos los colaboradores en la identificación de riesgos y en la creación de un ambiente seguro. Tenemos que llevar a cabo la comunicación efectiva, establecer canales de comunicación que sean claros para que los colaboradores reporten riesgos o sugieran mejoras en la calidad, y también mejoras en todo lo relacionado con la seguridad de cierto establecimiento. Algo que es fundamental es llevar a cabo el liderazgo en seguridad. ¿Qué es el liderazgo en seguridad? Pues es actuar como líderes en seguridad dentro de la organización, realmente motivando a todos a practicar acciones seguras, ¿no? A priorizar estas prácticas seguras, porque de repente la seguridad se toma como algo insignificante hasta que no pasa un accidente, ¿no? Eso es lo más común, que antes de que pase el accidente, pues creen que no deberían preocuparse, pero en realidad es importante. Entonces, para ello es fundamental llevar a cabo este proceso, ¿no? Como fomentar esta participación activa, la comunicación, el liderazgo. Entonces, eso es algo que se tiene que gestionar. Siguiente punto es la gestión de salud ocupacional. ¿Esto qué significa? La gestión de la salud ocupacional es crear programas de bienestar. ¿A qué se refiere crear un programa de bienestar? Porque
podemos pensar que tiene muchos aspectos, pero básicamente cuando decimos gestionar la salud ocupacional, se refiere a la salud dentro del ambiente de trabajo. Y es que programas de bienestar implica implementar programas que promuevan la salud física y mental de los empleados, actividades de ejercicio y de manejo de estrés, monitorear la salud, como realizando exámenes periódicos, monitorear la salud de los colaboradores que pueden llegar a estar expuestos a riesgos específicos y sobre todo las intervenciones de salud. Es importante desarrollar intervenciones específicas para reducir riesgos de salud ocupacional y sobre todo mejorar el bienestar general. ¿Qué pasa? Sobre todo si las empresas tienen programas como IMSS, bueno, están afiliados a instituciones como el IMSS, ellos crean programas y generan campañas. Estas campañas ayudan muchísimo, ayudan a que la empresa pueda realizar justamente estos exámenes médicos periódicos. O si la empresa es muy grande, puede llevar a cabo estos programas a través de su médico general, porque hay empresas que tienen dentro un médico y también ya las empresas deberían tener un psicólogo dentro de sus instalaciones. Entonces, pues este punto es importante, poder desarrollar estas intervenciones específicas y sobre todo promover el desarrollo adecuado de los colaboradores, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, son muchas funciones las que realiza el área de seguridad e higiene, son fundamentales e importantes porque realmente benefician. Y después viene esta parte de qué otras funciones realiza, pues la evaluación y la mejora continua. ¿Qué es esto? Pues el monitoreo y la evaluación. Evaluar continuamente qué tan efectivas son estas políticas, qué tan efectivas son estas prácticas de seguridad e higiene, hacer una adecuada retroalimentación y un ajuste. Recoger este feedback, que básicamente feedback significa esta retroalimentación por parte de los colaboradores y en caso de ser necesario ajustar las políticas y procedimientos según esto sea necesario. También la innovación y promover mejores prácticas. Significa adoptar nuevas tecnologías y métodos para poder mejorar continuamente la seguridad e higiene dentro del trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, evaluar todo lo que se hace en materia de seguridad e higiene, pues es fundamental. Y viene otro término que no se preocupen, lo vamos a ver cuando tengamos las siguientes sesiones, pero son crear planes de contingencia. Significa desarrollar y mantener planes de contingencia para diferentes tipos de emergencia. Esto implica la reparación y respuesta, coordinar y asegurar una respuesta rápida y efectiva ante una emergencia, minimizando los daños y protegiendo a los empleados. Cuando hablamos de gestión de emergencias, nos referimos a tener brigadas de emergencia. Más adelante vamos a hablar de ellas, de qué se trata, qué hacen, a qué a qué se refiere y demás. Entonces, vamos a ver este punto fundamental. Siguiente punto tiene que ver con qué importancia tiene la seguridad y higiene en el trabajo. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la seguridad e higiene dentro de las organizaciones? Pues es que la seguridad y higiene son fundamentales para la salud y el bienestar de los colaboradores, porque mejoran la productividad, fortalecen la reputación de la empresa al ser una empresa que se muestra comprometida, asegurar el cumplimiento legal, porque ese no los podemos saltar. Toda empresa debe tener cumplimiento legal y reducir todos aquellos costos asociados con accidentes laborales, porque el hecho de tener un accidente implica realizar un pago, ¿no? Tendríamos que pagar. Entonces, es importante garantizar una adecuada gestión. Y es que la importancia que tiene también la seguridad e higiene es que brinda protección a la salud de los colaboradores. ¿Qué significa? Pues dos aspectos fundamentales. Nos ayuda a prevenir accidentes, es decir, a implementar medidas de seguridad que evitemos el riesgo de accidentes laborales que puedan causar lesiones graves o incluso fatales.
y también nos ayuda a reducir enfermedades ocupacionales. Vamos a ver que estas enfermedades ocupacionales tienen que ver con las prácticas de higiene que son adecuadas para prevenir enfermedades relacionadas con el entorno laboral, es decir, problemas respiratorios, enfermedades de la piel o incluso algo llamado trastornos musculoesqueléticos, que más adelante hablaremos de ellos y a qué hacen referencia. Vamos a ver entonces que también, ¿por qué es importante? Porque nos permite cumplir con estas cuestiones legales y normativas. Como les decía, hay toda una legislación al respecto y el hecho de cumplir evita sanciones y multas, porque cumplir con las normativas de seguridad e higiene puede evitar que haya sanciones legales y multas por incumplimiento, porque la autoridad sí está de alguna manera aplicando sanciones cuando no se están cumpliendo con estas partes de la cuestión legal. También hay una importante reducción de costos y es que al aplicar medidas de seguridad e higiene en el trabajo, vamos a minimizar los costos de compensación, vamos a reducir los accidentes y las enfermedades laborales. Vamos a disminuir los costos que están asociados a compensaciones y seguros y sobre todo vamos a hacer y lograr la eficiencia en el uso de recursos, porque va a haber menos interrupciones, no va a haber accidentes y todo esto va a resultar mucho más eficaz en cuestiones de recursos y sobre todo en la optimización del tiempo. Entonces, realmente sí tiene beneficios. Vamos a ver que también mejora el bienestar y la moral de los colaboradores, el hecho de darle importancia a temas que tienen que ver con seguridad y higiene en el trabajo. Sí mejora el bienestar porque ante un ambiente de trabajo seguro y saludable, que generamos un entorno limpio, mejora el bienestar general de los colaboradores, reduce su estrés o su pánico porque les pueda pasar algo y esto aumenta su satisfacción laboral. También hay un aumento de la moral y de la motivación, porque los colaboradores se sienten seguros, se sienten valorados y se sienten más motivados y comprometidos para realizar de manera óptima su trabajo. Y es que también dentro de la importancia de estos aspectos es el incremento de la productividad y de la eficiencia. ¿Por qué? Porque vamos a reducir el ausentismo o absentismo. Significa que va a haber menos accidentes, menos enfermedades y esto resulta en menos días de baja laboral, manteniendo la continuidad y la productividad del trabajo. Vamos a ver que se va a mejorar la eficiencia operativa. Significa que un entorno de trabajo seguro y bien organizado va a facilitar el flujo de trabajo y va a reducir interrupciones, porque estas interrupciones no se van a presentar. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta y ver que tiene muchas ventajas. Ya les he contado un poco acerca de esto, pero como ustedes pueden ver, hay mucha importancia de garantizar la seguridad e higiene dentro de las organizaciones. Entonces, al final, ¿qué otra importancia, qué otro punto importante va a tener? Este ya tiene que ver con el exterior y básicamente es algo llamado reputación y responsabilidad social, porque va a mejorar la imagen corporativa, porque empresas que priorizan la seguridad e higiene en el trabajo son vistas como empresas responsables, empresas éticas, que esto les ayuda a mejorar su reputación. Y esto hace que sean atractivos tanto para el talento que quiere ingresar como para los futuros clientes. ¿Por qué? Porque un buen historial de seguridad y salud laboral puede atraer al talento y a los clientes que van a valorar la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social son aquellas acciones que se toman para el cuidado de las personas, del medio ambiente, del entorno, de los clientes, ¿no? Todo un proceso muy completo acerca del cuidado de todos estos factores. Vamos a ver también que para aplicar esto vamos a hacer uso o vamos a revisar que existen 10 normas básicas de seguridad e higiene.
Esto quiere decir que son normas que van a ser importantes para garantizar un entorno laboral seguro y sobre todo saludable. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de utilizar equipos de protección personal, que como les decía, las siglas van a ser EPP. Siempre hay que usar los equipos de protección personal que sean los más adecuados para el tipo de sector. Pueden ser cascos, guantes, gafas de seguridad, ropa protectora. Y es que esto depende de las exigencias de trabajo y cuáles son los riesgos identificados. No es lo mismo un banco que un restaurante, un banco que una farmacéutica, un banco que una minería. Cambian por completo pues el escenario y el tipo de equipo de protección personal que se debe utilizar. Segundo punto, tenemos que identificar y señalizar riesgos laborales. Se han dado cuenta que en muchos lugares existen muchas señaléticas, muchos informativos. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son los posibles riesgos en el lugar de trabajo. Tenemos que señalizarlos claramente para entonces poder alertar a todos los colaboradores sobre que esos peligros existen, pero también que pueden evitarlos. Es decir, ahí está el peligro, pero tienes esta manera de evitarlo. Se tienen que seguir las normas de seguridad, tanto para maquinaria como para herramientas. Esto significa usar maquinaria y herramientas según las instrucciones del fabricante. Esto es algo que no siempre hacen y que todos deberíamos hacer. Utilizar cualquier cosa que tengamos con base en las recomendaciones del fabricante, porque el que lo elaboró sabe cómo se tiene que utilizar y de acuerdo con las normativas de seguridad establecidas. Hay que asegurarse de que estén en buen estado y sobre todo correctamente mantenidas, ¿no? Todo esto es importante. Otro punto fundamental y otra norma básica de seguridad e higiene es mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. Se sabe que mantener el área de trabajo limpia y ordenada sí ayuda a prevenir accidentes, porque no tenemos todo a pie, ¿no? Sino realmente está acomodado, como tropiezos, caídas, manipulación incorrecta de materiales. En todo momento se tiene que mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. Se debe realizar trabajo de manera segura y de manera responsable. Se tienen que ejercer todas las tareas de manera segura y responsable, siguiendo nuevamente las instrucciones y procedimientos de seguridad, pero que estén específicos para cada actividad. Cada actividad debe tener sus propias formas de hacer el trabajo de forma segura y responsable. Algo que también es fundamental es el hecho de reportar cuando hay un accidente o un incidente laboral. Más adelante vamos a ver la diferencia en esta misma sesión, pero un poco más adelante. Vamos a ver que existen accidentes, pero que también existen incidentes. Y es que se tiene que informar inmediatamente cuando existe un accidente, un incidente o cualquier situación de riesgo que puede causar ciertas medidas y se tengan que tomar entonces medidas correctivas o preventivas, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir de la misma manera. Se tiene que participar en capacitaciones de seguridad. Se debe asistir a todas las capacitaciones y entrenamientos que sean proporcionados por la empresa. Esto para mantenerse informados y preparados ante posibles riesgos laborales. Entonces, en todo momento se tiene que mantener esto, así como cumplir con las normas establecidas por la empresa. Cada organización establece ciertas normas, ciertos lineamientos, y eso se tienen que cumplir al pie de la letra. Se tienen que seguir con las políticas, los procedimientos de seguridad e higiene, con el establecimiento que hace la empresa para garantizar un entorno laboral que sea seguro. Como pueden ver, estas 10 normas son importantes, es fundamental cumplirlas en todo momento. No es fácil quizá algunas veces, pero sí es fundamental llevarlas a cabo. Y es que una de las preguntas muy comunes es, ¿cómo se relaciona la seguridad e higiene con los recursos humanos?
porque pensaríamos que esto no tiene que ver con recursos humanos. Sin embargo, sí tiene mucho que ver. Y es que el Departamento de Recursos Humanos es crucial para poder llevar a cabo la implementación y la supervisión de estas políticas de seguridad e higiene dentro del trabajo. Este Departamento de Recursos Humanos es el responsable de coordinar la capacitación de los colaboradores en materia no solamente de cualquier otro tema, sino también en materia de seguridad, gestionar registros de cumplimientos de normas, asegurar que las prácticas de contratación y de desarrollo profesional incluyan consideraciones de seguridad y salud en el trabajo. Quizás cierto puesto tiene ciertas limitaciones o ciertas condicionantes que tenemos que identificar y que tenemos que garantizar. Entonces, eso es importante tomar en cuenta estas acciones para garantizar que el área de seguridad e higiene pues trabaje de forma óptima. Entonces, como pueden ver, el área de seguridad, higiene y recursos humanos están relacionados en todas estas políticas y en toda esta implementación. También vamos a ver que hay un papel importante el cual juega el acta constitutiva de la seguridad e higiene de una organización. Y es que ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el acta constitutiva? Pues cuando hablamos de acta constitutiva o nos referimos a este aspecto, hablamos de toda esa estructura legal y organizativa que tiene la empresa, incluyendo cuáles son las responsabilidades de sus directivos y de todos sus colaboradores. El acta constitutiva es un documento que puede incluir ciertas directrices sobre cómo se deben crear algunas áreas funcionales de la empresa o algún departamento, cuáles son las obligaciones de la empresa en cuanto a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, ahí es donde se tiene que establecer qué hace cada uno, cómo es que se desarrolla la seguridad, cómo es que se desarrolla este punto de garantizar todas las medidas para evitar que existan accidentes de trabajo. Entonces, sí se tiene que tomar en cuenta y se tiene que considerar esto. Vamos a ver que también la seguridad y la higiene impacta en el desempeño laboral. ¿Cómo es esto? Pues bueno, la higiene en el trabajo tiene un impacto directo en el desempeño laboral, porque cuando tenemos un ambiente que es seguro y saludable, sí se reduce el número de enfermedades laborales, lo que a su vez disminuye el ausentismo laboral y mejora la productividad. Además de esto, los trabajadores se sienten seguros, se sienten valorados y muestran un mayor compromiso y muestran un mayor rendimiento. Entonces, al final, sí tiene un impacto directo en el desempeño, sí es importante para evitar accidentes, para evitar enfermedades. Vamos a ver también que al final este tema promueve compromiso. ¿Cómo es esto? Pues vamos a ver los diferentes tipos de seguridad, porque hay diferentes formas de identificar la seguridad dentro de una organización. Y es que la seguridad industrial básicamente se refiere a esta disciplina técnica, pero también es una disciplina científica, porque no solo busca reaccionar ante incidentes, sino que principalmente se busca prevenirlos a través de un análisis que es sistemático de cuál es el entorno laboral. Se tienen que implementar controles que sean adecuados y la capacitación continua del personal. Entonces, les quiero mostrar que hay 4 diferentes tipos de seguridad dentro de una organización, ¿no? Hay diferentes formas de ver a la seguridad industrial dentro de las organizaciones. Vamos a empezar por la seguridad física. Y es que para lograr la seguridad física, este aspecto está orientada hacia la protección directa del trabajador mediante un adecuado uso de equipo de seguridad y equipo de protección personal. Entonces, cuando hablamos de seguridad física,
Es aquella que está enfocada justamente hacia la implementación de barreras de protección, señalización, crear dispositivos de bloqueo y etiquetado, así como el suministro de ciertos equipos para el personal, como cascos, guantes, protección ocular, arneses o incluso calzado de seguridad. Es importante porque su objetivo fundamental de la seguridad física es prevenir lesiones inmediatas causadas por riesgos mecánicos, riesgos eléctricos o riesgos físicos. Vamos a ver también que existe lo que es la seguridad química. Cuando hablamos de seguridad química nos referimos a aquella regulada principalmente por la NOM 018, que vamos a verla en otras sesiones, este tipo de normas, pero básicamente establece los protocolos para el registro, manejo, almacenamiento y disposición segura de ciertas sustancias que se consideran peligrosas. ¿Por qué? Porque incluye sistemas de etiquetado, hojas de datos de seguridad, contar con equipos especializados para la contención de derrames o incluso procedimientos de emergencia que ya son muy específicos. Y es que esta área es particularmente relevante en industrias como la farmacéutica, industria petrolera o incluso industria manufacturera, donde se manipulan ciertos compuestos que pueden ser potencialmente dañinos. También tenemos lo que es la seguridad ergonómica. Cuando hablamos de seguridad ergonómica nos referimos a aquella que está centrada en la adaptación del trabajo a ciertas capacidades humanas para prevenir lesiones, para ver movimientos repetitivos, posturas forzadas o incluso cuando llegue a haber esfuerzos excesivos. Comprende el diseño adecuado de ciertas estaciones de trabajo, herramientas que puedan ser ajustables, periodos de descanso laboral, que estos estén programados y sean técnicos y usar técnicas correctas para la manipulación de cargas. Y es que la implementación de la seguridad ergonómica sí reduce significativamente trastornos muscoesqueléticos, es decir, aquellos que representan causas de incapacidad laboral. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la seguridad psicológica. La seguridad psicológica está orientada a la promoción de un ambiente laboral saludable, todo esto mediante la prevención de riesgos que estén asociados con el estrés laboral, el acoso laboral, la violencia dentro del espacio de trabajo o algo llamado síndrome de burnout, ¿no? Que es esta sensación de estar quemado, estar fatigado. Y es que la seguridad psicológica incluye políticas de comunicación efectiva, programas de manejo del estrés laboral, balance entre la vida-trabajo y sistemas de apoyo psicológico, por lo que este componente reconoce la salud mental, que esta es crucial, al igual que la salud física, pero para ver en entornos laborales que sean seguros y que sean productivos. Entonces, esto tenemos que tomarlo totalmente en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos más comunes en el área de seguridad industrial? Pues vamos a ver que los entornos laborales siempre van a presentar múltiples riesgos y estos varían según el tipo de industria, según el establecimiento y a lo que se dedica. Y es que hay caídas desde ciertos niveles, golpes por objetos en movimiento, atrapamientos en maquinaria, exposición a sustancias tóxicas y sobreesfuerzos físicos. Estos son los más frecuentes y sobre todo potencialmente dañinos. Y es que, en concreto, estos peligros se amplifican en ciertos sectores como lo es el sector de la construcción, de la manufactura o de la minería, ¿no? Que son sumamente peligrosos para las personas que lo ejercen, porque la combinación de factores de riesgo puede resultar en accidentes que lleguen a ser graves, fatales, que estos, pues, si se implementan adecuadas medidas preventivas, no tendría por qué pasar. También tenemos que ver cuál es el uso adecuado y correcto del equipo de protección personal. Y es que tiene que ser el equipo de protección personal específico para cada tipo de actividad.
Esto en conjunto con dispositivos de seguridad colectiva y sobre todo procedimientos operativos que estén estandarizados. Todo esto constituye una primera línea de defensa contra los riesgos. Sin embargo, la verdadera eficacia se logra mediante un enfoque que sea integral, que combine aspectos técnicos con organizativos y sobre todo aspectos humanos, incluyendo evaluaciones periódicas, mantenimiento preventivo de las instalaciones, equipos y programas de capacitación continua para poder mantener alerta la conciencia sobre la seguridad. Y es que entre estos riesgos que yo les menciono que tienen que ver con este ambiente, es que la combinación de estos factores puede provocar accidentes graves e incluso fatales si no se implementan adecuadas políticas. Y la verdadera eficacia se va a lograr mediante un enfoque integral que combine estos recursos, tanto técnicos, organizativos como humanos, incluyendo evaluaciones periódicas del riesgo, mantenimientos preventivos a las instalaciones, programas de capacitación continua para mantener esta conciencia. Entonces, esta es la única forma. Vamos a ver un par de conceptos generales que me gustaría poder delimitar con ustedes, porque muchas veces estos conceptos los utilizamos como sinónimos y no lo son. Cada uno de estos tiene un enfoque muy específico hacia dónde va. Y es que vamos a ver que no es lo mismo un incidente que un accidente, no es lo mismo un peligro que un riesgo y tampoco es lo mismo un acto inseguro que una condición insegura. Por eso tenemos que identificar todos estos términos, identificar a qué se refiere cada uno de ellos para poderlos ejecutar de una forma efectiva y entender hacia dónde van orientados. Cuando hablamos de incidente, hablamos de un evento repentino. Es algo que sucede de repente, que no provoca lesiones graves en el colaborador o que solo puede requerir primeros auxilios. Es decir, un incidente es un evento repentino, pero no es grave. Un accidente, cuando hablamos de accidente, al igual que un incidente es repentino, es de repente, es inesperado. Sin embargo, la principal diferencia es que sí generan consecuencias negativas para este colaborador. Pueden ser desde lesiones graves, lesiones corporales graves o incluso lesiones mortales, ¿no? Puede pasar. Cabe destacar que un incidente puede ser catalogado como accidente de trabajo si recibe descanso médico tras ser atendido por el personal encargado de brindar los primeros auxilios, ¿no? Y que más adelante en el tema de incapacidades lo vamos a ver a qué se refiere, pero sí es importante determinar que esto es uno de los aspectos importantes. Entonces, incidente y accidente es un evento repentino. Incidente, no provoca lesiones graves. Accidente sí provoca lesiones graves. Esa es la principal diferencia entre estos términos. Vamos a ver también que existe algo llamado peligro y riesgo. Cuando hablamos de peligro, se denomina peligro a toda situación, acto o cualquier elemento que pueda causar una lesión, una enfermedad de trabajo y que todo esto se ejecuta durante las actividades laborales. Y es que para identificar de manera correcta a un peligro, se deben realizar una pregunta, que es, ¿qué podría causar un incidente o un accidente de trabajo? Por ejemplo, ¿qué podría causar no limpiar correctamente el piso, transportar un artículo en una posición incorrecta? ¿Qué podría pasar si subo corriendo las escaleras? Estos son peligros. Al final es algo que puede lastimar, que puede causar un incidente o un accidente. Y el riesgo, hablamos de riesgo cuando vemos la probabilidad de que un peligro ya se materialice, es decir, se haga realidad, causando enfermedades o incluso lesiones a esas personas. Si bien podemos confundir la palabra peligro con el riesgo, lo que podemos hacer es, si el piso está resbaloso, ese es un peligro.
pero la probabilidad de que alguien sufra una fractura ya es el riesgo, ¿no? Entonces, así es como lo podemos determinar. El piso resbaloso, el peligro, y la probabilidad de que alguien sufra una fractura será el riesgo. Vamos a ver dos términos más que son importantes. Uno es el acto inseguro. Cuando hablamos de un acto que es inseguro, es aquella omisión, es decir, no lo hacemos, no lo vemos, evitamos hacer eso, una acción o un comportamiento que hace el trabajador y que provoca riesgos contra su seguridad, pero también contra el resto de los colaboradores. Y es que este puede surgir por diferentes motivos, el acto inseguro. Por ejemplo, puede ser una formación inadecuada, es decir, falta de capacitación, malos hábitos, exceso de confianza, falta de capacitación o cualquier otro aspecto puede llevar a las personas a tener actos inseguros. Y es que entre los ejemplos más comunes de un acto inseguro tenemos el hecho de utilizar los equipos o máquinas sin un dispositivo adecuado de seguridad, trabajar en un equipo sin tener autorización, adoptar una postura incorrecta para levantar cargas pesadas, también realizar ajustes manuales a máquinas, pero sin tener el conocimiento previo de cómo se utiliza de manera adecuada esa herramienta. Entonces, un acto inseguro es algo que ejecuta un colaborador, un comportamiento, una acción o una omisión que ejecuta un colaborador. Y vamos a hablar de la condición insegura. Y es que la condición insegura son aquellas condiciones que pueden ser físicas o aquellas condiciones que pueden ser materiales dentro del lugar de trabajo y que éstas al final pueden desencadenar un accidente o un incidente laboral, que ya vimos que un incidente es algo repentino pero leve y un accidente es algo repentino pero grave. Hay ejemplos de lo que es una condición insegura. Esa tiene que ver con el medio ambiente. Y entre las condiciones inseguras puede haber escaleras sin barandales, cables sueltos, falta de señalizaciones de que hay un peligro, fallas en los sistemas de alarma, pisos en mal estado o pisos resbaladizos, o incluso el hecho de colocar productos inflamables o combustibles cerca de una fuente de calor, porque sabemos que esto puede hacer explotar. Entonces, podemos ver que el tema de seguridad e higiene es muy completo, es muy complejo. Son muchos temas al respecto que los estaremos tratando de detallar lo más posible para que sea muy claro para ustedes, pero el objetivo de esta sesión pues es que justamente empiecen a conocer un poco al respecto, que conozcan de todos estos términos y cómo se puede aplicar. Así que pues espero que esta sesión de hoy haya sido muy interesante para ustedes. Ya en la sesión en vivo detallaremos mucho más estos procesos, estas actividades y demás. Así que pues gracias por su atención a esta sesión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.